Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito en el deporte michoacano. Mitad de semana se nos ha ido rápido y sigue habiendo novedades en el entorno del Atlético Morelia. El conjunto michoacano, que ya el próximo lunes reportará para iniciar sus trabajos de pretemporada, dio a conocer un refuerzo más. El día de ayer se trata de Javier Eduardo Ibarra de la Rosa, un extremo por izquierda que ha jugado en los equipos de Monterrey, Juárez y Querétaro. Poco conocido, la verdad. Nos quedan muchas dudas en cuanto a su nivel, sin embargo ya es oficialmente futbolista del Canario. Lo vamos a platicar más adelante. También ya se dio a conocer, no por parte del Atlético Morelia, sí por parte de su rival en torno, uno de sus partidos amistosos. Se trata de un equipo de primera división, el Club León, que estará recibiendo al Atlético Morelia el próximo 26 de junio. Ya estaremos revisando también esta información. Hay tema de estufa, de fútbol de estufa, jugadores que están cerca, en la órbita del Atlético Morelia, que podrían llegar. Se trata de dos exmonarcas, ya lo platicaremos más adelante quiénes son. También vamos a hablar de lo que está sucediendo con Michoacán Fútbol Club, que sigue revisando distintas sedes. El día de ayer estuvieron presentes en Los Reyes, Michoacán. Hablo de los directivos de este equipo michoacano que arrancará su participación en Liga TDP la próxima temporada. Y es que le quedan menos de 10 días a este equipo para hacer oficial su sede en la Federación Mexicana de Fútbol, así que estaremos platicando al respecto. También hablaremos sobre otro jugador michoacano que recibirá la oportunidad en Primera División. Me refiero a José Juan García Manríquez, ex defensa del Atlante, que ahora se incorpora a Juárez FC, estará con el Tuca Ferretti, este defensa nacido en Zamora, Michoacán. Y hablaremos sobre las posibilidades de Ángel Malagón para llegar a los Juegos Olímpicos, toda vez que Paco Memo Ochoa, Guillermo Ochoa, será uno de los 3 refuerzos que tendrá el Jimmy Lozano en esta selección olímpica. Será entonces Malagón o Jurado. Solo habrá un cupo para uno de estos dos. Ya debatiremos quién merece tener ese puesto en los Juegos Olímpicos. Saludo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Si nos sigues a través de Canal 6 Media Group, nuestra casa, muy buen provecho. Quédate con la programación de nuestro canal. Si nos sigues a través de plataformas digitales, gracias por compartir. Vuélvete parte de este programa, compartiendo la transmisión y por supuesto con tu comentario. Yo saludo a mi compañera el día de hoy, Mitch Cárdenas. ¿Cómo te va, mi querida Mitch? Sigue habiendo información del Atlético Morelia, se acercan los días para que el equipo regrese y Baliño quiere tener a su plantel completo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, hoy con mucha información. ¿Qué tal, Marco? Un gusto estar contigo en esta mitad de semana. Vaya que sí se ha ido bastante rápido los días, sin duda siguen llegando también los refuerzos al equipo del Atlético Morelia. Ya es el segundo, analizaremos un poco más del jugador, que por ahí en redes sociales varios aficionados comentaban que pues no es tan conocido, pero aquí les diremos un poco más de su trayectoria. Y también me llama la atención que no dan refuerzos, pero también deberían de dar algunas bajas si es que va a haber, ¿no? Por ejemplo, la baja de Emanuel Oesch, porque él ya en sus redes sociales prácticamente se despedía, pero no lo han hecho oficial. Creo que sí también tanto contrataciones como los jugadores que ya no van a continuar se deberían de dar a conocer de manera oficial, es mi opinión. Michoacán FC pues cada vez más cerca de ya consolidarse como un gran proyecto deportivo, y lo más importante también es la sede para ver qué tanto arraigo va a tener
tener en el municipio de Michoacán, en el cual va a jugar mucha información. Y los michoacanos, otros equipos sí utilizan a michoacanos, en este caso Juárez, ¿no? A este zamorano, y aquí en el Atlético Morelia, al parecer hasta este momento todavía sin ningún jugador michoacano. Pues mucho que hablar el día de hoy, quédate con nosotros. El próximo 26 de junio el Atlético Morelia tendrá un partido amistoso, no será su primero seguramente, se había hablado de que jugarían 5, 6 máximo. Entre 5 y 6 partidos, que recordar que la pretemporada arranca el próximo lunes 14, los primeros días siempre son de intenso trabajo físico, y bueno, a través de las redes sociales del Club León es que nos enteramos que el Atlético Morelia será uno de sus rivales. Este afiche que vemos en pantalla fue publicado esta mañana por el conjunto Esmeralda, donde por cierto ya está Santiago Ormeño, Omar Fernández y Elías Hernández como refuerzos. Bueno, ellos anuncian que tendrán 4 amistosos frente a Leones Negros, frente al Morelia, frente a Necaxa y frente al San Luis, que al último no será Club de Cuervos. El del Morelia está pactado para el 26 de junio, esto es de mañana en 15. El jueves 26 de junio el Atlético Morelia enfrentará a León. Seguramente será un partido de mucho provecho para el conjunto rojiamarillo. Hay que recordar que tuvieron un amistoso previo a la liguilla. Sí, que lo denominaron como entrenamiento, pero era un amistoso. Como entrenamiento, exactamente. Hay buena relación entonces entre Jesús Martínez, sí, dueño de León, y el señor José Luis Higuera, porque se consiguió aquel partido. Se va a repetir otra vez este enfrentamiento y a mí me parece una buena noticia para el Atlético Morelia que por lo menos uno de estos 5 o 6 partidos, hay que esperar la información oficial de parte del club rojo y amarillo, sea ante un rival de primera división. Siempre te va a llenar más, sí, siempre te va a exigir más, te va a poner a prueba de una mayor manera enfrentarte ante rivales de mayor envergadura. Se habla de que el torneo inicia a la segunda semana de julio aproximadamente. Tendrá tiempo suficiente Ricardo Baliño para preparar a su equipo, para preparar a su plantel, pero es una buena noticia saber que jugará, por lo menos, insisto, uno de estos partidos frente a un rival de máximo circuito. Sí, además de que ahora los dos están haciendo pretemporada, entonces León también va a querer pues poner a punto a sus jugadores para el arranque del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Por su parte, el Atlético Morelia también, y como es el equipo que esté en segunda división entre estas dos escuadras, pues evidentemente me imagino que la espinita, ¿no?, de demostrar que también son un equipo que tienen con qué y que le pueden competir a un equipo de primera. También creo que se da con León por la cercanía que hay entre la ciudad de Morelia 2 horas llegas, ¿no? Con León bastante cerca, 2 horas aproximadamente, entonces creo que eso también es un factor a favor de que se sigan teniendo este tipo de preparación. Ahora para las dos escuadras va a ser algo positivo. En el comunicado decía, durante este próximo mes y medio tendremos entre 5 o 6, es decir, yo creo que va a empezar después de la primera mitad del mes de julio. Creo que sí van a tener pues mucho tiempo para prepararse, y también me gustaría pues que poco a poco, si va a haber más refuerzos, estén listos para ya enfrentar la pretemporada, ¿no? Porque luego llegan después de la pretemporada y ya no se acoplan, etcétera, y ahora pues al menos los dos que ya se dieron a conocer, tanto Vergara como Javier Ibarra, pues van a tener la oportunidad de reportar ya el próximo lunes, porque han sido los únicos anunciados. Será muy importante tener una pretemporada larga, bien hecha, bien estructurada, con el plantel completo para Ricardo Baliño. Hay que recordar lo que sucedió justo hace un año cuando la institución hacía su arribo a esta ciudad. Fue una pretemporada complicada, con bastantes prisas, con armado del plantel, en la que hubo pocos partidos amistosos y que a la postre le provocaron a Morelia que no pudiera llegar a su mejor versión, sino hasta avanzado el torneo, por ahí de medio torneo aproximadamente. Sin embargo, ahora me parece que la situación es distinta, más allá de que no se ha aclarado, no se ha establecido cuáles jugadores continuarán. Yo sí considero, y eso es una opinión particular, Mitch, que será la base, la mayoría de la base la que se quede. Evidentemente habrá bajas, ya nos hemos podido dar cuenta de alguna de ellas. El caso de William Mejía, que no continuará en el plantel. Tamay, el ahora, caso de ¿no? Manuel Oeshworth. Incluso ayer Alfonso Tamay publicaba en sus redes sociales trabajo de pretemporada ya. Uno intuye que se enrolará a Venados, al equipo de Mérida, puesto que
De ahí es el origen de sus publicaciones, pero no va a continuar en el equipo. Seguramente Alejandro Arana tampoco, después de que ya borró cualquier historia ligada al Atlético Morelia de sus redes sociales. Es decir, hay algunas bajas que ya están latentes, que ya son visibles. Y el señor Arturo Domenech, en conjunto con José Luis Higuera y por supuesto Ricardo Baliño, tendrán que estar trabajando en estos momentos a contrarreloj para el correcto armado de su plantel. Vamos a platicar un poquito sobre Javier Ibarra, que el día de ayer fue confirmado como el segundo refuerzo del Atlético Morelia para el siguiente torneo. Es un futbolista joven, como es la mayoría de los que han llegado a este equipo como refuerzos, que tiene pasado en primera división con Querétaro, incluso debuta en Monterrey, donde prácticamente no tiene regularidad, donde no se logra consolidar. Estuvo más en la sub-20 de Monterrey. Jugó más en la sub-20, caso similar al de Orlando Salazar, que llegó la temporada pasada a Morelia y que a final de cuentas no logró tener minutos con el equipo de Ricardo Baliño. Vamos a ver este aporte. A final de cuentas es una incorporación. El tiempo dirá si realmente se convierte en un refuerzo como tal o si simplemente viene a engrosar el banquillo, porque también hay que recordar que Ricardo Baliño, por lo menos durante los 2 torneos anteriores, se casó con una base no mayor a los 14, 15 jugadores. Hay que ganarse la confianza de Baliño para tener participación. Su posición es extremo por izquierdo, mediocampista por izquierda. Ahí me queda la duda entonces si va a continuar o no Gael Acosta, que era la zona que más dominaba. Espero que sí, por el bien del equipo. Sin embargo, bueno, dentro de las 2 incorporaciones que se han dado a conocer para el Atlético Morelia, ambas han sido en posiciones similares. Sí. Gente de ofensiva que parte por las bandas para aportar un poco en el centro, pero con condiciones similares. Javier Ibarra, un extremo, vamos a ver qué tanto puede consolidarse. No me queda la menor duda de que va a estar desde el primer día en la pretemporada. Eso es una buena noticia para él, para Ricardo Baliño, porque de esta manera ya los jugadores que no estaban en el torneo anterior pueden empezar a integrarse, empezar a empaparse y a entender el funcionamiento colectivo que pretende Ricardo Baliño a partir del próximo torneo. Es un jugador que sí deja muchas dudas porque realmente ha tenido muy pocos minutos en el circuito profesional. Sí, pero si analizamos un poco más, por ejemplo, otros jugadores como Milke, que también tuvo su paso por Querétaro, tuvo pocos minutos, hay que decirlo, era un desconocido y vino acá al Morelia y lo rompió y se consolidó como uno de los principales jugadores de Ricardo Baliño en la zona de la defensa. Entonces hay que darle el beneficio de la duda, porque en este circuito de expansión, lo que anteriormente era el ascenso, o son figuras ya veteranas que ya no traen tanto, o son desconocidos que aquí tienen que explotar todo su potencial para en algún momento que un equipo de primera división se fije en ellos, o bien ascender con el equipo en el que están. Entonces también Carlos Gael Acosta, poco conocido en la Liga MX, aquí se dio a conocer. Entonces son casos similares que puede ser tal vez la historia que tenga Javier Ibarra en el Atlético Morelia. 8 partidos en primera división en los últimos 2 torneos con el equipo de Querétaro, sumando 366 minutos. Dentro de ellos fueron 4 partidos como titular. Son los números más recientes de este futbolista, que militó también en Atlante, que militó también en Monterrey. Javier Eduardo Ibarra de la Rosa, proveniente de Primera División a Liga Expansión, puede ser un buen refuerzo por su pasado reciente, porque estuvo ya en el equipo del Pite Altamirano en el transcurso en el semestre anterior. Nosotros vamos a hacer la pausa, continuamos con temas del Atlético Morelia, porque hay un par de exmonarcas que están en la órbita, Carlos Guzmán y Mario Trejo. Vamos a hablar de ellos al regresar y de qué posiciones le falta aún reforzar al conjunto canario. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les parece la incorporación de Javier Ibarra? A mí me da buena sensación que venga de primera división con minutos.
Evidentemente pocos minutos, ¿no? 264 el torneo anterior, 5 partidos, 2 de ellos como titular, pero es bueno que venga del máximo circuito, nivel debe de tener, vamos a ver qué tan rápido se adapta al conjunto michoacano. El día de ayer hubo información no confirmada por parte de la directiva sobre un par de jugadores que tienen pasado en esta ciudad, que tienen pasado y vínculo con los colores rojo y amarillo. Se trata de Carlos Guzmán, que vemos en pantalla, ex necaxista, canterano de Monarcas Morelia, y de Mario Trejo. Ambos sonaron en la órbita del Atlético Morelia. Incluso el programa Previo Fútbol, a quien mandamos un saludo, dio como un hecho la incorporación de Carlos Guzmán. Habrá que esperar, porque de momento no hay información oficial. Carlos Guzmán, ¿cuál es su situación actual? Recién Necaxa le dio las gracias. Sí. No pudo recuperarse al tema de lesiones. Eso lo ha marcado mucho. Es un tema que lo han perseguido a lo largo de su carrera. Lamentablemente no ha podido explotar. A mí no me queda dudas de que Carlos Guzmán sería un defensa titular consolidado en primera división si las lesiones le hubiesen permitido estar. Sí. Sin embargo, le ha costado muchísimo superar. Ha tenido varias a lo largo del torneo, y por decir, el torneo anterior nada más jugó 11 minutos con el primer equipo. Fue en la jornada 16 frente a Xolos de Tijuana. El resto de actividad la tuvo que tener con el equipo sub-20, y ya hoy por hoy terminó su vínculo con el equipo necaxista. En el caso de Mario Trejo, es un futbolista surgido de la cantera de Monarcas Morelia, que el torneo anterior, los 2 torneos anteriores, al no tener continuidad en Mazatlán, tuvo participación en Liga Expansión con Venados de Mérida. Acá la situación es que en caso de llegar a alguno de estos 2 jugadores, creo que solamente sería uno, porque prácticamente juegan en la misma posición, que es lateral por derecha, con la facultad de jugar también como defensas centrales. Sí. Además, es un puesto que ya está ocupado, el de la lateral por derecha, incluso por 2 jugadores, que son Ulises Zurita y Diego Cortés, quien se va a mantener en el plantel. Cierto. Entonces, no lo sé, hay que manejar esta información como un trascendido, que están en la órbita, pero no como información oficial. Todavía ninguno de estos 2 es refuerzo al día de hoy del Atlético Morelia. Sería muy buena la llegada, creo yo, de Carlos Guzmán, porque es un jugador al que la gente ubica perfectamente, sí, como... no como un referente, pero sí como un jugador con arraigo con este equipo, con estos colores, con la ciudad. Sí. Y Mario Trejo, bueno, creo que es un jugador en ascenso, que puede dar más, que en su momento lo debutó Pablo Guede, y me parece que le faltó un poquito para cumplir con esa responsabilidad, pero que ya en los 2 torneos anteriores con Venados ha demostrado estar perfectamente habilitado para ser titular en esta categoría. Entonces, vamos a esperar. Esa es la información que se estuvo manejando ayer en distintos medios, también en CB Televisión con nuestro colega Humberto Torres. Se daba por un hecho la llegada de Mario Trejo, aunque bueno, luego del plato a la sopa se cae la boca, y no porque no sean buenas fuentes las de los colegas, sino porque en el tema de las contrataciones, de repente hay detalles que a final de cuentas echan abajo alguna incorporación. No dudo que haya pláticas con alguno de estos 2 elementos o con los 2, sin embargo, insisto, creo que nada más uno podría tener cabida, y habrá que esperar la confirmación oficial por parte de la directiva en las próximas horas. Sí, hasta que sea oficial. Creo que para la afición luego se ilusiona, es mejor esperarse, tener la información como en este sentido de que están en la mira del Atlético Morelia. Creo que algo que puede marcar la diferencia a lo mejor de cuál de estos 2 son los 8 mayores, hay que decirlo. Mario Trejo tiene 22 años, Carlos Guzmán ya tiene 27, y poco a poco Trejo se empiezan... podría entrar sin problemas. Por ejemplo, Javier Ibarra también tiene 23 años, entonces todavía no entra entre esos 8, que ahora sí se tendrá que tener un mayor cuidado para que no suceda lo que pasó el torneo anterior. Y con Carlos Guzmán a mí me gustaría un poco más, para que la defensa sí sea verdaderamente consolidada. Por ejemplo, hablando un poco de las laterales, Zurita en algunos partidos se vio muy endeble. Digo, en algunos sí lució, pero en otros le ganaban todos los manos a mano que tenían con Ulises Zurita, y en este caso creo que Carlos Guzmán tiene más experiencia. Mario Trejo lo hizo bien con Venados, lo vimos en algunos partidos, tuvo muchos minutos, entonces los 2 son buenas opciones. Yo me iría más un poco por la experiencia, pero hay que esperar a que esto sea oficial. Aunque ojo con el tema de la experiencia de Carlos Guzmán,
En los últimos 2 años y medio, Mitch, todo 2019, todo 2020 y lo que va del 2021 tiene 8 partidos nada más en primera división. 8 partidos, que es muy poco para un jugador que estaba llamado no a ser figura, pero sí a ser constante. Lástima. Y más que por lo lesiones, que logró en selección. Campeón mundial, imagínate nada más. Entonces, lástima que las lesiones no le han permitido evolucionar a Carlos Guzmán. Ojalá que ese tema que ha quedado atrás, porque sigue siendo joven aún, ¿eh? Sí. Si bien mantiene la experiencia o ya tiene experiencia acumulada, tiene 27 años. Sí, le da joven para retomar el nivel y por qué no buscar en algún momento regresar a primera división. Ahora bien, yo dudo mucho que tenga ofertas en primera división. Sí. Por la poca actividad que ha tenido, también considerando el panorama del futbolista no sería nada malo. Dejando de lado el tema económico, que sí me queda claro, prescinde mucho el futbolista que baja del máximo circuito de la Liga Expansión. Pues no me parece una mala opción tampoco para Carlos Guzmán regresar a su origen. Retomaría mucho nivel, ¿no? Muchos minutos. Acá Sí. creo que sería una buena opción para él, para quitarse esos fantasmas también de las lesiones, retomar el nivel, volver a mostrar algunas cosas y a lo mejor también que en una de esas algún equipo de primera división se fije en él o él ascender con el equipo. Digo, falta mucho para eso, pero también podría ser. Pues ahí está, Carlos Guzmán y Mario Trejo son opciones nada más para el Atlético Morelia. Vamos a debatir, Mitch, ¿qué zona de la cancha le hace falta reforzarse al Atlético Morelia? Particularmente, no tengo duda, la portería y el medio campo. Sí. ¿Por qué la portería? Bueno, todo parece indicar que no continuará Alejandro Arana, no sé el tema de Núñez, pero aunque el rifle se quede, creo que sí es necesario que llegue otro portero con el cual compita. Tampoco sé cuál es el tema de Sebastián Huerta, si se vaya a quedar o no en el plantel. Y en el medio campo, tras la salida de William Mejía, más allá de que se haya reconfirmado a Eduardo del Ángel en el plantel, pues no se sabe si Luis Ernesto Pérez va a continuar. Y los 2 refuerzos que han llegado son propiamente de la zona del ataque. O sea, no se ha traído a ningún mediocampista y ahí va a quedar un hueco importante. Hay que recordar cómo sufrió el Morelia cuando no estuvo William Mejía algunas fechas durante medio calendario el torneo anterior. Entonces yo creo que estas 2 deben de ser las claves, porque adelante, bueno, tienes a Diego Jiménez, que lo hizo muy bien como el encargado de hacer los goles. Le has traído a Sergio Vergara, que te va a producir tanto llegadas como goles, pero en la media cancha, ¿quién va a ocupar esa zona de William Mejía? No dudo que Eduardo del Ángel tenga el nivel para hacerlo, pero creo que todavía no lo alcanzó el torneo anterior. Ese potencial no lo estiró, no lo explotó al máximo. Puede llegar a hacerlo. No sé si Ricardo Baliño le va a dar toda la confianza en esa zona. Y en la portería, pues es evidente, ¿no? Que necesitas quien te dé la seguridad, la solvencia en una posición que a final de cuentas es clave para conseguir el objetivo anhelado, que es ser campeón o no. Sí, porque más allá de que tengas una buena ofensiva, tienes que tener mucho cuidado en cómo vas a estar parado atrás, la defensa, el portero. Creo que ahí la mayoría coincidimos en que es una posición que se tiene que reforzar sí o sí, o al menos así tendría que ser. Ahora también creo que si yo hubiera la posibilidad de ascender a la primera división, creo que evidentemente se priorizaría la portería. Creo que como todavía no hay esa posibilidad de tener al menos el boleto para regresar a primera división, creo que por eso tampoco es como que se preocupen tanto por tener un portero de jerarquía, malamente, porque así debe de ser. El día de ayer analizábamos, por ejemplo, algunos casos de arqueros, uno de ya en el retiro, otro que se va al fútbol de Centroamérica, y que se pueden explotar algunas opciones de experiencia y que en este circuito lo pueden lograr. Ayer me daba cuenta que el Guti Sánchez no va a continuar en Tepa, Ese también Andrés Sánchez es una baja importante para el Tepa. No estoy diciendo ni lo estoy proponiendo para el Atlético Morelia, simple y sencillamente, bueno, dentro de estos movimientos que se están realizando hoy por hoy en el verano, en el mercado de verano dentro de la Liga Expansión, creo que sí, Morelia debería de priorizar sus esfuerzos en un guardameta de calidad, de seguridad, de jerarquía, de experiencia.
Ahora, hablando del tema de Alejandro Arana, también es una incógnita para la afición. La afición está en una incertidumbre total de qué va a pasar con los Arana. En este caso, hablando más del jugador Alejandro Arana, quien es el que ha tenido minutos, pues sabemos lo que ha pasado. Terminó por ser el arquero titular más de la mitad del torneo anterior, incluso ya en las instancias importantes, tanto en semifinales como en las finales. Entonces, también por el bien de la afición deberían de dar a conocer quiénes iban a continuar o no. Es lo que yo comentaba en mi introducción. ¿Quién ya no va a estar para ya no tenerlo en el radar y quién sí puede venir a suplirlo o ver qué faltaría verdaderamente que reforzar? Porque no se sabe si, por ejemplo, el Rifle Núñez, que me parece que estaba a préstamo con el Celaya, va a regresar, que yo creo que él quiere minutos. Es un chico que yo le veo sí más potencial y que el hecho de no tener minutos pues también lo está frenando de cierta manera. A lo mejor en algún otro equipo puede tener más minutos, tener más presencia, ser más titular. Entonces también es todo una cuestión lo que suceda con los Arana y que den a conocer la información oficial en sus redes sociales, no por los medios de comunicación, sino por la afición, quien quiere saber. Bueno, vamos a hacer una pausa. Interesante el fútbol de estufa en el Atlético Morelia, todavía más dudas que certezas en cuanto a la conformación del plantel y en cuanto, sí, como bien lo dices, Micha, la configuración del organigrama, porque pues fue evidente que hubo un disgusto entre los socios principales, José Luis Higuera y Víctor Arana, pero al final de cuentas no ha habido información oficial de que el señor Víctor Arana deja la institución. Vamos a la pausa y regresamos para debatir quién debe acompañar a Paco Memo Ochoa como guardameta en los Juegos Olímpicos, Sebastián Jurado o el michoacano Ángel Malagón. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Hay un michoacano que ya tiene su lugar asegurado en los Juegos Olímpicos. Se trata de Eric Aguirre, quien incluso tendrá la experiencia de vivir sus segundos Juegos Olímpicos. Pero hay otro michoacano que, a pesar de haber hecho todo el recorrido, de haberse entregado y de haber sido parte muy importante para la obtención del boleto a los Juegos Olímpicos, aún no tiene su lugar asegurado. Y es por la posición del portero, la más ingrata, incluso estando afuera de los partidos. Ya sabemos que dentro del terreno de juego es la más ingrata, porque si te equivocas es gol en contra. Héroe o villano. Héroe o villano, por supuesto. Pero en estos mismos instantes, alguno de estos guardametas, llámese Luis Ángel Malagón, el michoacano Sebastián Jurado, pueden probar esta ingratitud de la posición, dado que será una de las posiciones que se reforzará con los 3 refuerzos mayores que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional permiten. Y es que se ha dado a conocer, no de forma oficial, pero es prácticamente un hecho, que Guillermo Ochoa, el guardameta de las Águilas del América y quien ha sido guardameta de la selección mayor en los últimos 3 mundiales, sea el elemento o uno de los 3 elementos que refuercen al equipo olímpico de Jaime Lozano. Estoy hablando de Francisco Guillermo Ochoa, quien a todas luces, si llega, va a llegar para ser titular. Sí, ¿no? Si llega Ochoa, creo que no hay duda. Si tienes, o si te vas a gastar a uno de estos 3 refuerzos en la portería, es porque lo vas a poner a jugar. Y acá el reglamento indica que nada más puedes llevar 2 porteros. Son 18 jugadores los que puedes registrar, no 23, como lo puedes hacer en la Copa del Mundo o en Copa América, en fin. Acá nada más puedes registrar 18 elementos, 2 en la portería, 16 de campo. Entonces, todo se reduce a que este lugar vacante, quien acompaña a Paco Memo Ochoa en la portería, será disputado por Luis Ángel Malagón y Sebastián Jurado. Así que bueno, va a ser bastante interesante la disputa. Creo que los dos tienen los méritos suficientes para estar en los Juegos Olímpicos, Sí. pero a decir verdad, si nos enfocamos en los méritos individuales de cada uno de ellos, y no es por el hecho de que sea michoacano,
Luis Ángel Malagón ha tenido más minutos en primera división en el último año y medio. Y esa puede llegar a ser la diferencia Con Jurado. que le dé a Jaime Lozano las herramientas necesarias para terminar por decidirse, ¿no? Creo que sí, los dos están a nivel, pero Ángel Malagón ha tenido más minutos en primera división. ¿Quién merece ir a Juegos Olímpicos? Me parece que los dos. Sería una injusticia que cualquiera de los dos se quede afuera, pero si nos apegamos a la actividad que han tenido ambos, creo que Luis Ángel Malagón debe estar por encima de Jurado en estos momentos. Sí, la verdad que más allá de que sea michoacano o no, quitándonos la playera de michoacanos, sinceramente se lo merece más Luis Ángel Malagón. Digo, la vida no es ideal, las cosas y en el fútbol no son así lo da el reglamento, ¿no? Que pueda llevar 3 refuerzos, la portería es 1, evidentemente Guillermo Ochoa demuestra cada vez que porta la playera de la selección mexicana su calidad. Hablando de su participación con sus clubes, creo que deja algunas dudas, pero con selección mexicana creo que nadie tiene algo que reprocharle a Guillermo Ochoa, lo hará bastante bien en caso de que así sea. Además, recapitular un poco que cuando se ganó la medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos de Londres 2012, quien fue uno de los refuerzos fue Jesús Corona y terminó siendo uno de los principales jugadores en ese equipo. Entonces se pensará repetir la historia reforzando la portería. Yo llevaría a Ángel Malagón, ha tenido más minutos, más continuidad. Lamentablemente se lesionó en el preolímpico, pero ya recuperó el nivel, ya tuvo participación nuevamente como titular en un partido de la selección mexicana. El día de ayer el Jimmy Lozano puso como titular a Sebastián Jurado, que por cierto cometió un penal en contra del equipo mexicano, empatando 1-1 el marcador final. Entonces creo que Malagón sería lo más indicado para ir como segundo portero con el tricolor. Estamos hablando de que hay una diferencia de 2,000 minutos entre uno y otro portero en el último año futbolístico. Si tomamos como referencia la actividad en primera división, Luis Ángel Malagón suma 2,205 minutos acumulados entre el torneo Clausura 2020 y Apertura 2020 y Clausura 2021, mientras que Jurado, que evidentemente era suplente de Jesús Corona en el Cruz Azul, apenas tiene 180 minutos. O sea, no está ni siquiera cerca la comparativa, ¿no? No. Evidentemente esto tampoco es el fiel reflejo del nivel de uno y de otro, porque hay que tomar en cuenta en qué instituciones estaban. Mientras que Malagón se peleaba el puesto con Sebastián Fassi, en Necaxa, Jurado lo hacía con José Jesús Corona, un histórico, sí, ¿no? Entonces, en Cruz Azul, equipo que salió campeón. Entonces, bueno, tampoco puede ser la referencia absoluta a los minutos en primera división, pero por supuesto que deben de pesar, ¿no? En esa cuestión cantidad de la minutos, continuidad. Lo que pasa es que esos minutos son experiencia, ¿no? Y te estás enfrentando frente a jugadores de mucho mayor nivel de lo que ha hecho Jurado, que la mayoría de sus participaciones en estos 2 últimos torneos han sido con la sub-20. Entonces sí considero que está por encima Ángel Malagón de Sebastián Jurado en esta cuestión, aunque la palabra final la debe de determinar, por supuesto, Jaime Lozano, que también está rotándolos, ¿no? En esta mini gira por Europa, frente a Rumania, le dio la titularidad a Malagón, no recibió gol. Frente a Arabia Saudita, el día de ayer, le dio la titularidad a Sebastián Jurado, que comete un penalti. Todavía queda un partido por esta mini gira europea y será determinante, porque los Juegos Olímpicos están a menos de 40 días de que arranquen. La lista se tiene que entregar aproximadamente en 15 días, así que pues el tiempo de la decisión ha llegado. Y bueno, que sea la mejor de las suertes para cualquiera de los dos. Evidentemente uno como michoacano quisiera que el elegido sea Luis Ángel Malagón, pero insisto, esta vez no es nada más con el corazón. Ahí están los argumentos, ahí están las estadísticas, ahí están los números que colocan a Ángel Malagón por encima de Jurado en esta recta final ya, para que el Jimmy Lozano escoja a sus guardametas, a su selección en general que va a representar a México en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad, tiene ya pocos días para cerrar los convocados. Por ahí está en duda Diego Lainez, a ver si le da permiso su club. Pero hablando de la portería, pues también creo que esta mini gira por Europa es para ver
cuál le conviene más por segundo portero, que hay que decirlo, muchas veces sí decimos, bueno, ya Ochoa va a ser el titular indiscutible, pero en el fútbol no sabemos una lesión, una expulsión, pueden pasar cualquier tipo de cuestiones en un partido y tener un segundo portero que te pueda pues suplir de buena manera, creo que es algo muy importante, y Malagón también para mí sería el jugador indicado, también por ser michoacana evidentemente, y creo que también sería lo justo, pero hay que esperar la lista oficial de los 18 jugadores que buscarán el oro olímpico y repetir esa hazaña que ya hace muchos años, ya en aquel lejano 2012, fue uno de los mejores logros que ha tenido la selección mexicana. El próximo sábado a las 13 horas, hora del centro de México, hora de la capital michoacana, estará siendo el tercer partido amistoso en España de esta selección sub-23 mexicana frente al cuadro de Australia. Así que bueno, ahí está la información. Después de jugado este partido le quedarán aproximadamente 48 horas al Jimmy Lozano para entregar la lista de los 18 elegidos que van a los Juegos Olímpicos. Y de esos 18, pues solamente 15 serán sub-23, ya que sí habrá 3 refuerzos mayores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién debe de acompañar a Paco Memo Ochoa en la portería de la selección nacional olímpica? Bueno, seguramente la respuesta será unánime, por lo menos en este espacio. La gente apoyando con todo a Malagón, que me parece se ha llevado un cariño bastante arraigado por parte de la afición michoacana, por el hecho de que no vistió la playera de Mazatlán, que fue un canterano de acá que lo hizo de muy buena manera, y que durante el último año, durante varias jornadas, fue figura del Necaxa, porque también cometió sus errores, hay que decirlo, pero también era, sin lugar a dudas, yo creo el guardameta al que más le llegaban en el último año futbolístico en el fútbol mexicano. Pues vamos a hacer una pausa, la última ya en nuestro programa del día de hoy. Regresamos para seguir platicando sobre talentos michoacanos en el fútbol, el caso de José Juan García, que salta del Atlante a Juárez, de la Liga. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Gracias, mil gracias por continuar con nosotros. Hay movimiento en este mercado de verano en la Liga de Expansión y este movimiento en particular tiene que ver con un futbolista michoacano. El verdadero potro de hierro del último año futbolístico es un michoacano hecho en Zamora, José Juan García Manríquez. ¿Por qué potro de hierro? Porque fue el único que jugó todos los minutos habidos y por haber del Atlante en los 2 últimos torneos. Se desempeña como defensa central, tiene muy buena estatura, es joven, 25 años de edad, y bueno, sus virtudes no han pasado desapercibidas por el cuerpo técnico de Juárez FC, encabezado por Ricardo El Tuca Ferretti, quien decide darle la posibilidad de llevarlo a su plantel. Se trata de José Juan García Manríquez, quien ha sido ya anunciado como refuerzo de Juárez Fútbol Club, lo cual es un gran paso en su carrera. Es la primera oportunidad que tendrá de militar un equipo de la primera división. Así que enhorabuena para este futbolista que, insisto, lo hizo muy bien en Atlante, fue subcampeón en el primer torneo, semifinalista en el más reciente, y bueno, ahora se le abren las puertas de seguir hacia adelante. Ojalá que tenga la posibilidad, porque de repente con el Tuca Ferretti es medio complicado, aunque también hay que decirlo, Mitch, que va a ser muy diferente a lo que era en Tigres, de figuras, de dinero, los refuerzos. Acá no va a tener ese plantel, ¿no? O sea, ¿cuántas figuras podrá llegar a tener el Tuca en Juárez? ¿Te gusta 4 o 5 a lo mucho? ¿No? Cuando en Tigres tenía un plantel con 12, 13 figuras, y era muy difícil para este tipo de jugadores que venían de abajo tratar de ganarse algún lugar. Así que bueno, ahora va a depender mucho del trabajo en la pretemporada que haga, pero a mí me queda claro que las condiciones las tiene, al menos la mostró en la Liga Expansión, y aquí sí se cumple el adagio
de que la Liga Expansión está para promover jugadores, para sacar jugadores, para llevarlos un poco más lejos, con el caso de José Juan García Manríquez. Ojalá que haya mucho éxito para él, insisto, es bastante joven, su calidad ahí estuvo a prueba en todos los 2 torneos y bueno, recibirá una oportunidad bastante, pero bastante interesante a este futbolista nacido en Zamora, ¿no? Que ya sabemos lo que es Zamora Sí. para el fútbol michoacano, un semillero constante. Y bueno, este jugador además ya tuvo la posibilidad, fíjate, ya conoce al Tuca Ferretti, porque revisando sus estadísticas, él hace su proceso de fuerzas básicas sub-17 en Tigres, sub-20 en Tigres, incluso estuvo registrado en el primer equipo de Tigres en el Apertura 2015, ya con el Tuca Ferretti como entrenador, es decir, Y cuando él tenía 20 años. cuando tenía 20 años, también en el Clausura 2017 estuvo registrado en el primer equipo, es decir, alguna referencia deberá de tener ya el Tuca, seguramente lo ha observado ya, y esto le da las posibilidades. Después de salir de Tigres, se fue a Liga Premier con Atlético Reynoso en 2019, y lo que es no darte por vencido, ¿no? Porque después llega Correcaminos, se gana su lugar otra vez en Liga Expansión, Atlante lo retoma el último año, se convierte en figura con 1.350 minutos en el Guardianes 2020 y 1.260 en el Guardianes 2021, y hoy por hoy, bueno, esa constancia, esa resiliencia, esa perseverancia le dan la posibilidad de regresar al máximo circuito. Ojalá que no quede nada más en un traspaso anecdótico, ojalá que llegue a sumar, que llegue a tener minutos y que se pueda consolidar en primera división este futbolista michoacano. Sí, ojalá que así sea. Digo, ya para que Ricardo el Tuca Ferretti lo haya llamado a su nuevo equipo es porque verdaderamente algo le vio cuando lo tuvo en Tigres, porque sí, creo que para llenarle el ojo a Ricardo Ferretti sí es algo complicado y tendrá una buena oportunidad, una buena prueba de ver su potencial en la primera división. Es muy diferente la Liga Expansión a la primera división, lo hemos visto ahora que seguimos más de cerca es el circuito de plata del fútbol mexicano, hay un abismo de diferencias, hay que ver cómo lo hace con el equipo de Juárez y cómo se logra acomodar con Ricardo Ferretti, pero esperemos que le vaya bastante bien, más michoacanos en la Liga MX, siempre es un gusto ver a michoacanos que defiendan la playera de cada uno de los equipos en la cual están distribuidos dentro de la Liga MX, también hay michoacanos en la Liga Expansión, entonces todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto de Juárez, porque ahora es un parteaguas con Ricardo Ferretti Juárez. Y con la directiva, ¿no? Encabezada por Miguel Ángel Garza, ¿no? Sí, prácticamente los que hicieron a Tigres grande en la última década pasan a Juárez. Exacto. Que evidentemente Juárez no está respaldado por la cementera, ¿no? Y no va a tener ese presupuesto Ricardo Ferretti para armar trabucos torneo tras torneo, pero así era un poco Tigres, cuando llegó el Tuca hace 10 años. No era un equipo que se caracterizaba por traer grandes figuras, aunque sí lo de Juárez me parece que será mucho más humilde en cuanto a cuestión de números, de presupuesto. Será un gran reto para el Tuca Ferretti. Ojalá tome en cuenta a este jugador michoacano. Por cierto, ya dijo que a Marquito Fabián no lo quiere ver ni en pintura, que le vaya buscando por otro lado Marquito Fabián. Y Marco no creo que quiera sus regaños. Digo, sumó 0 goles, 0 asistencias y alguna que otra fiesta, allá en Juárez. Ahí sí rompió minutos, ¿no? Ahí sí rompió minutos. De hecho, hasta lo castigaron, ¿no? En algún momento por subir a sus redes sociales unos shots con un músico. Y bueno, para cerrar el programa, nos metemos al tema de Michoacán Fútbol Club, y es que el equipo que arrancará el próximo mes de septiembre en la Liga TDP MX sigue buscando sede. El día de ayer, los directivos encabezados por el presidente Daniel Ceja, director de Fuerzas Básicas Francisco Toro Martínez, el director de Estructura Deportiva Sabino Chávez y el director de Operación y Logística Eduardo Chávez estuvieron en Los Reyes, Michoacán, donde fueron recibidos por el director del deporte Eduardo Abarca, además el entrenador del CEFORM Austroberto Hurtado y Rafael Andrade, quienes brindaron a la mesa directiva del Michoacán FC un recorrido para conocer a detalle el estadio, las instalaciones que hay en esta unidad deportiva en Los Reyes, y al igual que ha sido en las otras visitas a Patzingán, a Pátzcuaro, en fin, se llevaron muy gratas impresiones los directivos de Michoacán FC, los cuales, Mitch, ya están a contrarreloj, porque la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga TDP, les ha puesto un plazo, y ese plazo está a no más de 15 días de vencerse para ya entregar el documento oficial con todo y comodato de cuál será su sede. Así que será
un tiempo a partir de ahora, ya cuando visitaron a todas las sedes, de análisis importante al interior de la directiva para ver, a final de cuentas, cuál de estos municipios será el que albergue por primera vez o en sus primeros pasos, en su primera etapa, la historia de este equipo que tiene como proyección llegar a primera división y que por lo pronto tendrá que hacerse fuerte en la Liga TDP MX. De entrada, los municipios están ávidos de que el club llegue. Vamos a ver por cuál de estos se decantan. Sí, y lo importante que va a ser ahora comenzar a cumplir las promesas que hicieron en las redes sociales, porque muchos objetivos ambiciosos que lucen no imposibles, porque creo que si Michoacán FC trabaja de la manera correcta y si va cumpliendo paso a paso lo pueden lograr, pero hay que decir la realidad es que sí son objetivos que se ven un tanto complicados, entonces ahora verdaderamente tendrán que afrontar la parte deportiva, porque una cosa son las redes sociales y otra ya es tener un equipo. Ya cada vez se empieza a formar más el proyecto con algunas figuras, Calú Gastelum, que ahora se integra al proyecto, cada vez va tomando más forma y hay que esperar los resultados y la importancia que va a tener también el municipio en el que se arraigue Michoacán FC, que evidentemente no va a ser aquí en Morelia, va a ser otro municipio y que ojalá pronto ya se dé a conocer para que nunca se van a ir de aquí, muchos puntos que en ese momento a la afición le encantaron, pero ahora ya va a comenzar a exigir resultados dentro del rectángulo verde con los jugadores, esperemos que también sea un buen semillero y proyección para chicos que vayan a estar en este equipo. Pues ahí está el tema, será muy importante ya que se conozca la plaza, en fin, todavía faltan 3 meses para que arranque la próxima temporada, pero los tiempos apremian en cuanto a la documentación. Los Reyes es una opción, Zaguayo es otra, Apatzingán es otra, Pátzcuaro es otra. Me parece que dentro de estas 4 va a quedar al final de cuentas la sede definitiva del Michoacán Fútbol Club. Pues de esta forma estamos llegando al final de la emisión del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado con la información puntual del Atlético Morelia. Habrá que esperar el día de hoy que más sorpresas se presentan, porque así va a ser, Hoy miércoles, jueves y viernes seguramente va a haber novedades y es que el plantel ya tiene que estar trabajando el próximo lunes bajo las órdenes de Ricardo Baliño. Mitch, muchas gracias. Nos vemos hoy a las 9, ¿no? En Nación Canaria. Sí, justo les invito a que hoy se conecten en el Facebook Live de Ecos del Quinceo con Nación Canaria, todas las novedades y si pasa algo en la tarde, pues ahí lo estaremos platicando, si hay más movimientos en el equipo michoacano. Hoy a las 9. Hoy a las 9 los invitamos a Nación Canaria. Gracias a Juan Carlos López Juca, a Giovanni Rojas y Giovanotti que nos han hecho la magia en los controles, pero en especial gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Yo los invito a que sigas con la programación de Canal 6 Media Group, nuestra casa. Gracias y hasta mañana. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate,